Muy buenas noches, queridos amigos. Me alegra verles aquí nuevamente para estudiar una porción más de la palabra de Dios. También estamos muy contentos de tener con nosotros a muchas personas que están viendo por la pantalla de televisión vía satélite. Queremos darles también a cada uno de ustedes una bienvenida muy especial a este tema que se titula El fuego eterno de Sodoma. Sin embargo, antes de comenzar nuestro tema, queremos hacer lo que acostumbramos siempre, y es queremos pedir la bendición de Dios. Así que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de vivir a donde podemos abrir con libertad tu santa palabra. Te damos gracias porque es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pedimos, Señor, que esa luz alumbre nuestros pasos en el estudio de este día. Que podamos comprender lo que la Biblia tiene que decir en cuanto al fuego eterno y el destino final de aquellos que rechacen a Jesús. Acompáñanos pues, dirige nuestros pensamientos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio hoy en el libro de San Lucas, el capítulo 17 y empezando en el versículo 28. San Lucas, el capítulo 17 y el versículo 28. Aquí se está haciendo una comparación entre lo que sucedió en el Antiguo Testamento con las ciudades de Sodoma y Gomorra y lo que va a suceder cuando nuestro Señor Jesucristo venga en poder y gloria. Dice allí, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Voy a parar ahí en ese versículo, porque ya hemos visto en estos versículos que acabo de leer, que hay una comparación entre la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra y la destrucción final del mundo cuando Jesucristo venga en poder y gloria. Es decir, que lo que pasó en Génesis llega a prefigurar o llega a ilustrar lo que va a suceder en relación con la segunda venida de Jesús. Así que lo primero que queremos hacer es regresar al Antiguo Testamento, regresar al libro de Génesis para estudiar lo que pasó allá. Y una vez que entendamos lo que pasó allá, vamos a tener la base para comprender lo que va a suceder en el futuro. Así que regresemos a Génesis, el capítulo 13 y el versículo 10. Génesis, el capítulo 13 y el versículo 10. Allí se nos describe cómo eran las ciudades de la llanura, las más famosas son Sodoma y Gomorra, antes de que fueran destruidas. Génesis 13 y el versículo 10. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, es decir, como el huerto del Edén, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Es decir, esa llanura era tierra de riego, era una región agrícola, abundante. Dice que era tan hermoso como el huerto de Jehová o el huerto del Edén. Pero nos dice la Biblia que la gente no reconoció a Dios como la fuente de sus bendiciones. Nos dice la Biblia que esa civilización era malévola. Noten lo que dice Génesis el capítulo 13 y el versículo 13. Génesis 13 y el versículo 13 nos habla de la condición moral de las ciudades que tenían tantas bendiciones de Dios. Dice allí, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.
no solamente dice que eran malos, sino que eran pecadores contra Jehová en gran manera. Y esa maldad se manifestó en 3 pecados cardinales o en 3 pecados principales. El primer pecado era la perversidad sexual. Hoy en día nosotros tenemos una palabra que usamos para hablar de la perversidad sexual. Le decimos sodomía, que viene de Sodoma. Es decir, sexualmente en las ciudades eran perversas. Les puedo dar un ejemplo. Cuando los ángeles visitaron la casa de Lot, los hombres de Sodoma se reunieron alrededor de su casa y le dijeron a Lot: sácanos a esos 2 hombres porque queremos conocerlos. Eso dice en Génesis 19:5. Y créanme, no los querían conocer casualmente, como ustedes me conocen a mí. Porque la palabra conocer aquí significa tener relaciones sexuales, como cuando Adán conoció a su mujer Eva y concibió un hijo. Es decir, los hombres de Sodoma querían tener relaciones homosexuales con los ángeles. Así de perversos eran. Un segundo pecado cardinal de las ciudades era la violencia. No se les hacía nada matar libremente. En ese mismo episodio, cuando Lot estaba con los ángeles dentro de su casa, dice en Génesis 19 y el versículo 9 que los varones de Sodoma hicieron violencia contra la casa de Lot. Es decir, querían matar a Lot y querían matar a los 2 huéspedes que Lot tenía en su casa. Si no hubiera sido por una ceguera que Dios hizo caer sobre ellos, hubieran matado o por lo menos intentado matar a los ángeles y a Lot. Así que la violencia era uno de los graves pecados de estas ciudades. Un tercer pecado cardinal de estas ciudades era el materialismo craso. Noten lo que dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 16 y los versículos 48 y 49. Ezequiel, el capítulo 16 y los versículos 48 y 49. Describe este pecado terrible del materialismo. Dice aquí lo siguiente: vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan, es decir, abundancia de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Es decir, tenían abundancia de pan, abundancia de ociosidad, pero usaban sus bienes no para ayudar, como dice aquí, al afligido y al menesteroso. Eran egoístas con sus posesiones. Querían vivir cómodos, querían vivir ociosos, abundancia de pan, sin reconocer la necesidad de sus prójimos y sin reconocer a su Creador. 3 pecados cardinales: aberraciones sexuales, violencia, materialismo craso. Es más, en Judas 10 al 13, que es un librito antes de Apocalipsis, no lo vamos a leer, compara los pecados de Sodoma y de Gomorra con 3 personajes malévolos del Antiguo Testamento. Los compara con Caín, los compara con Balaam y los compara con Coré. 3 individuos inicuos del Antiguo Testamento. No tenemos tiempo de estudiar las historias, pero nos dice que los habitantes de Sodoma eran más o menos como estos personajes. Ahora, Dios nunca destruye a una civilización sin antes darles una advertencia. A pesar de que estas ciudades eran supremamente pecaminosas y Dios había determinado que Él iba a destruirlas, Dios no las iba a destruir sin enviar un mensaje de amonestación primero. Vayan conmigo a Génesis 18 y los versículos 1 al 3. Génesis 18 y los versículos 1 al 3. Dice aquí: después le apareció, es decir, a Abraham,
Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. ¿Cuántos varones vinieron? 3. Dice, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y ahora escuchen, y se postró en tierra. Es decir, se inclina, se postra en tierra. Y luego quiero que noten que le habla a solamente uno de ellos. Dice en el versículo 3, y dijo, Señor, fíjese que está llamando a uno de estos Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Saben que yo sé que la gente de por allá es bien hospitalaria. Tuve el privilegio en el año 2001, en mayo de 2001, de hacer un viaje a los países de Líbano, Jordania y Siria. Y cuando fuimos a visitar el monte Nebo, a donde murió Moisés, estábamos subiendo en un automóvil cuando de repente unos beduinos que tenían carpas ahí al lado de la carretera, estaban cuidando unas cabras y unas ovejas, empezaron a hacernos señales que paráramos y que paráramos. Y paramos. Y Sarkis, quien es un miembro de esta iglesia, atiende el grupo arminiano, empezó a hablar con ellos porque él habla árabe. Y nosotros, pues los 2 gringos que estábamos ahí, no entendíamos ni papa lo que estaban hablando. Y el que nos acompañaba decía que no podíamos. Y entonces cuando seguimos viaje le preguntamos, ¿qué era lo que ustedes estaban hablando? Y dice Sarkis, dice, lo que pasa es que ellos nos estaban invitando para que fuéramos a almorzar en su carpa. Es decir, gente súper hospitalaria. Así pasó con Abraham. Abraham vio a estos 3 personajes, reconoció que un personaje era súper especial. Dice que se inclinó a él y dice también que le dirigió la palabra a él. Pero eran 3 varones. Noten Génesis 18 y el versículo 16. Génesis 18, 16. Después que Abraham atiende a estos 3 personajes, quiero que noten lo que hacen estos 3 personajes. Dice en el versículo 16, y los varones, ¿cuántos eran? Eran 3, gracias. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos acompañándolos. ¿Cuántos iban entonces hacia Sodoma? Iban 4. Muy bien. Ahora, quiero que noten lo que nos dice en el versículo 22. Versículo 22. Dice, y se apartaron de allí los varones, es decir, ellos van a continuar su viaje, y fueron hacia ¿dónde? Ahora escuchen, fueron hacia Sodoma, y ahora bien, Abraham estaba aún delante de ¿quién? De Jehová. Ahora, hay un punto que quiero que noten que es de crucial importancia. Muy importante. ¿Cuántos fueron los que visitaron a Abraham? 3. ¿Cuántos caminaron cierta distancia con Abraham? 3. Pero ¿cuántos de los 3 llegaron a Sodoma? 2. Noten Génesis 19 y el versículo